Bien, han pasado 6 minutos de la hora 16, de las 4 de la tarde, y bueno, vamos a agradecerle, como siempre, muchísimo la atención a Gabriela González Trilla, que es doctora en Ciencias Biológicas y que fue directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, cuando era tal, que ya no lo es. Y bueno, desde allí hizo mucho por impulsar políticas públicas en torno, entre otras cosas, la protección de los glaciares. Y este es el segundo intento que podemos contabilizar del actual gobierno de desproteger, precisamente de desarmar, desarticular todo este trabajo. Así que, Gabriela, muchas gracias por atendernos. Aquí Alicia y Miguel en la radio de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alicia, Miguel y bueno, toda la audiencia que nos acompaña. Los rumores se transformaron en algo un poco más cierto, ¿no? Uno siempre es cauto antes de opinar en las entrevistas anteriores, pero bueno, ahora se trata de manifestaciones muy claras en favor de la modificación de la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se argumenta tiene que ver con una falta de claridad de una ley que en realidad, bajo mi lectura, está perfectamente claro. Y la claridad tiene que ver con que, por un lado, la ley plantea la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y le confiere al IANIGLA como instituto técnico, que es un instituto de CONICET, la potestad de hacer el inventario, el inventario de glaciares. Y a su vez también hay una reglamentación de esa ley que lo que dice es que va a ser justamente ese IANIGLA quien identifique y mapee a los glaciares y a las geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas en el territorio nacional. Lo estoy leyendo textual. Entonces, si uno toma la ley y su reglamentación, entonces lo que tiene es una obligación de protección, tanto para los glaciares como el ambiente periglacial, un organismo técnico y un inventario producto de ese organismo técnico que indica qué es lo que hay que proteger. Entonces, la ley es una ley de presupuestos mínimos que establece una base, y esa base tiene que ver con ese inventario. Luego las provincias lo llevan, digamos, a su territorio, porque recordemos que las provincias retienen el dominio originario de los recursos naturales, pero que a la vez también existen las leyes de presupuestos mínimos, ¿no? Que establecen un estándar para todo el país. Entonces, en ese juego, digamos, entre presupuestos mínimos y dominio originario, en este caso los presupuestos mínimos son el inventario nacional, que identifica claramente cuáles son esos cuerpos de hielo, ¿no? O sea, por un lado están los glaciares blancos que todos conocemos, ya sea descubiertos o cubiertos con una capa rocosa, los machones de nieve, y los glaciares de escombro, que los habíamos descrito en las veces anteriores, que se trata de detrito que tiene agua intersticial, o sea, tienen más roca que hielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Glaciares rocosos o glaciares de escombro. Y un poco estos son el foco de la atención. Eso, Gabriela, me parece que es importante. Esto que planteas, que lo que parecía un rumor o una amenaza ahora tiene como cada vez se vuelve más concreto, porque estamos hablando de la intención del presidente Javier Milei de incluir un proyecto de modificación de esta ley, la 26.639, en las extraordinarias que están ya previstas a partir del 10 de diciembre. Sí, lo que manejan es, de acuerdo a lo que se dijo, son dos opciones. O sea, por un lado, lo que vos decís, directamente en la modificación de la ley, pero por otro lado también se baraja la posibilidad de trabajar en la reglamentación.
de la ley. Ajá. El tema es que hay una reglamentación, ¿no? Porque por ahí se estaba diciendo que la ley tenía artículos que no estaban reglamentados y eso no es correcto. La ley tiene su reglamentación en donde dice que hay artículos que son lo suficientemente claros, por lo cual no requieren mayor aclaraciones y se enfocan en ciertos aspectos que se considera que deben ser explicados de mejor manera, que tienen que ver justamente con el inventario, ¿no? Pero bueno, lo que estaban proponiendo es eso, ya sea una modificación de la ley o una modificación en la reglamentación. De cualquier manera, hay una cuestión que es importante de mencionar, que es que nosotros lo que tenemos por el principio de Escazú es el principio de no regresión ambiental. Claro. Ese principio de no regresión ambiental es parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, misma Corte Suprema que en su fallo del 2019 respalda a la ley como una ley que es constitucional y además respalda también al inventario de glaciares como un instrumento científico, técnico y legal también, ¿no? Entonces, lo que el inventario identifica como cuerpos de hielo y sumado al principio de no regresión, no puede retrocederse. Es decir, lo que hoy es inventariado, mañana no se puede sacar de ese inventario por justamente el principio de no regresión ambiental. Entonces, cualquier propuesta que sea regresiva, en realidad, bajo este principio no podría ser, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahí hay un camino cerrado. Claro. Y, por otro lado, hay una ley que es clara, porque identifica a los cuerpos de hielo y luego le cede a la provincia, digamos, la parte de aplicación que tiene que ver con estos estudios de impacto ambiental que toman el inventario, los cuerpos que ya están inventariados, y lo hacen parte de ese estudio de impacto ambiental en donde lo que está inventariado no se toca y se define, digamos, cómo van a ser las actividades en las zonas adyacentes, pero sin impactar a los cuerpos que están inventariados. Bien. Entonces, sí. Gabriel, hipotetizando, digamos, porque como decías vos, más temprano había rumores, ahora tenemos alguna certeza, o por lo menos cuál sería la línea por la cual intentarán modificar la ley. Y se me ocurre que acá aparece también otra cuestión, lo decías al principio, lo del principio del dominio originario y el rol que van a empezar a jugar algunos gobernadores, se me ocurre, y la cuestión política. ¿Qué le queda a las organizaciones ambientalistas, a los institutos de investigación? ¿Qué herramienta jurídica, un poco esto que estabas describiendo, para poder frenar, por ejemplo, un intento de una minera transnacional, no sé, en alguna de las provincias andinas? Bueno, yo lo que creo es que no debiera avanzarse con modificaciones, ni en la ley ni en la reglamentación. Por estas cuestiones que yo decía de que está el principio de no regresión ambiental, ¿no? Okay. Entonces, las modificaciones pueden llegar a ser aclaratorias, pero de ninguna manera pueden retroceder respecto de la protección. En ese sentido, me parece que es importante remarcar que esta no es cualquier ley, es un emblema del ambientalismo argentino. Entonces, yo creo que tiene mucha exposición esta ley, y yo soy partidaria de fortalecer las instituciones y las instituciones y por supuesto las leyes, ¿no? Entonces, y entiendo que la ley se puede aplicar tal cual está, como está redactada como ley y con su reglamentación, que es la manera en que la ley baja a tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que entiendo que el camino debiera ser ese, y que las provincias debieran acomodarse a lo que es una ley de presupuestos mínimos, que no se impone por sobre las provincias, que claramente retienen el dominio originario, pero sí establece un piso de protección ambiental, nada más ni nada menos que de protección de estos cuerpos de hielo que están absolutamente relacionados con lo que es el agua. Y en ese sentido, uno de los argumentos que se esgrimían también tenían que ver con la significancia hídrica, ¿no? Que decían que bueno, que algunos de los cuerpos de hielo, por
por tener más presencia de roca que de agua, es el caso de los glaciares de escombros y bueno, algunos elementos del ambiente, otros elementos del ambiente periglacial que no tendrían esa significancia hídrica, es un término que usan en San Juan, ¿no? Y entonces uno se enfoca en lo que tiene que ver con la significancia ambiental. Ujú. Y en ese sentido, quizás un poquito desde Misiones, con esa exuberancia de vegetación que tiene tanto que ver con las altas precipitaciones que tienen en la zona, sea un poquito difícil de imaginar, pero tenemos las 2/3 partes de nuestro país que es árido semiárido, ¿no? Y en Claro. esas zonas en donde el agua es escasa, es justamente la limitante para la vida y las actividades productivas también, ¿no? Entonces, es justamente en esos ambientes áridos y semiáridos en donde cada gota cuenta y entonces los ecosistemas que están presentes, por ejemplo el caso de Las Vegas, el caso de los glaciares de escombro también, que aportan un grado de humedad, incluso un grado de humedad, sin hablar de un aporte hídrico sustancial, son absolutamente necesarios para la vida y para el desarrollo de la salud. Uno se tiene que poner también en el contexto. Nosotros tenemos un país muy extenso y que tiene una gran variedad de ecosistemas, y cuando hablamos de los Andes áridos, tenemos este tipo de situaciones. Entonces, en esos casos, uno empieza a hablar de la importancia desde el punto de vista ambiental que tienen esos pequeños aportes. Eso es parte, digamos, de la discusión que se está llevando adelante, y que entiendo que cuando uno tiene una visión más ambiental sobre la situación, entonces empieza a entender el valor de esos aportes de agua, aunque sean minúsculos. Gabriela, la sanción de esta ley allá por el 2010, en el 2010, fue como entre comillas, la culminación de un proceso de lucha muy importante en nuestro país, que articuló muchas organizaciones, muchos sectores también. Hoy, ¿cómo ves ese frente que podría de alguna manera también hacerse visible, intentar contrarrestar esta intención del gobierno nacional? Yo creo que sigue estando, Uh-huh. Yo creo que sigue estando porque las organizaciones no se quedan calladas frente a los intentos de modificación y bueno, suelen expresarse. Quizás en este momento por otras vías, bueno, se usan mucho los medios, ya sea Instagram, Facebook, las redes sociales se usan mucho. Pero sí están, digamos, bien alerta con estos temas, y por supuesto del lado del resguardo de una ley que cumplió 15 años este año, Uh-huh. hace poquito cumplió 15 años, y que de alguna manera se transformó en una política pública de protección ambiental, porque atravesó diferentes gestiones, incluyendo en esta gestión en donde se presenta la actualización del inventario. Uh-huh. Entonces, eso también me parece que es importante. Y entendiendo también que los equipos técnicos, los equipos de trabajo de los ministerios, secretarías, o más allá del nombre que se le dé, atraviesan las diferentes gestiones y trabajan fuertemente en estos temas. Entonces, en este gobierno se presentó la actualización que se había desarrollado a lo largo de la gestión pasada, pero se presentó en este gobierno, y eso también es en favor de la continuidad de una ley. Claro. Una ley que está y que tiene ya nada más ni nada menos que 15 años de trayectoria, con diversos colores políticos, ¿no? que la llevaron adelante en todos los casos. Uh-huh. Estaba pensando un poco que te anticipaste a lo que te quería preguntar. O sea, hoy también juega un rol fundamental la comunicación de esto, que más cantidad de gente se entere de este debate y de lo que significa. Exactamente, es sumamente importante poder dar a conocer y bueno, tratar de ajustarse también Uh-huh. a la realidad, porque a veces se dicen cosas que quizás no son muy acertadas y termina confundiéndose. Claro. En este caso, bueno, son cuestiones técnicas, entonces por ahí quizás la confusión tiene que ver con que por ahí son temas que no todo el mundo maneja. Uno trata en lo posible de explicarlos para todo el mundo, pero se entiende que quizás sean temas un poquito complejos. Pero sí ajustarse a la realidad, ¿no? O sea, Uh-huh.
y hay una cosa que me parece que es importante mencionar, que en ningún momento en las modificaciones se pretendió desproteger a los glaciares descubiertos, ¿no? A los glaciares blancos. O sea, el Perito Moreno no se va a quedar sin ley. Claro. Y eso me parece que es justo también decirlo, ¿no? O sea, acá digamos, la discusión pasa por otro lado, no pasa por los glaciares blancos, sino que pasa más por lo que es el ambiente periglacial y bueno, las crioformas del ambiente periglacial, como son los glaciares de escombro. Claro. Ahora, eso me parece que es justo también, ¿no? Reconocer que no hay intentos de modificación por ese lado, sino que van por este otro caso que yo mencionaba. Ahora, dada la significancia ambiental de la que hablábamos anteriormente y que se trata justamente en los andesarios, en donde es tan necesaria el agua justamente por ser escasa, estas geoformas son importantes desde el punto de vista ambiental, y entonces, si me preguntan a mí, por supuesto considero que debieran ser protegidas, y además que deben ser protegidas y que no debe haber un retroceso por las cuestiones legales. Claro. Que implicarían, ¿no? O sea, a ver, nosotros tenemos diferentes poderes en el Estado, no está solamente el Ejecutivo, también está el Poder Judicial, que en muchos casos marca, incluso al Ejecutivo, hasta dónde puede llegar. Por eso también me parece que es importante, y también en resguardo de las instituciones y también de las personas que están a la cabeza de esas instituciones, porque cuando uno pretende que haya una continuidad de políticas públicas, también, creo yo, tiene que enfocarse en que esas instituciones puedan persistir a lo largo del tiempo, y las personas que las encabezan también, porque claro, son quienes las están representando transitoriamente. Entonces, yo considero que la ley debiera quedar como está. Es una ley que se puede aplicar, que se viene aplicando, y que han pasado diferentes colores políticos, y la ley sigue estando vigente, se sigue aplicando. Es una ley que es útil porque protege a los glaciares, que son glaciares y el ambiente periglacial, que están relacionados con el agua y con la vida, por supuesto. Así que yo por lo menos espero, tengo fe de que se pueda continuar con la ley tal cual está. Perfecto, veremos qué es lo que hacen finalmente con todo esto. Gabriela, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Seguramente volveremos a molestarte por esto cuando ya estemos más cerca de la discusión concreta, incluso de los propios resultados que pueda llegar a tener, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, justamente por la importancia que tiene, que es lo que vos me preguntabas, la visibilización de los temas, ¿no? Uh-huh. Y todos los temas ambientales y los temas en general. Tal cual. Gabriela González Trilla charlando con nosotros, investigadora de CONICET, de la uh-huh. Universidad Nacional de San Martín, de un instituto que trabaja estos temas desde hace muchos años, ella misma funcionaria del sector en su momento. Y la importancia para nosotros en esta charla pasa básicamente por estos muchos frentes que se vienen abriendo. Lo hablábamos antes de empezar el programa, Alicia, porque, bueno, no lo mencionamos al aire, pero lo contamos ahora. También empezó a circular una información sobre la intención de modificar la ley de educación, que puede significar y muchas cosas. Te tiran así como un tema así, bueno, para que por ejemplo, aparezca la posibilidad de la enseñanza en el hogar. Es decir, yo no quiero que mi hijo vaya más a la escuela porque no estoy de acuerdo con lo que allí se le enseña, y le enseño yo en mi casa, y después va y rinde y aprueba o no aprueba. ¿Pero es solo eso? ¿O son modificaciones de otra índole, como las que viene pidiendo el Banco Mundial hace mucho? Modificar la ley de glaciares para que, bueno, pues está el RIGI también. Sí. Las grandes inversiones. La ley de bosques protegidos, ¿va a seguir siendo lo mismo? Pensémoslo, en el caso de Bolsonaro en el Brasil, en su gestión de 4 años se produjo el mayor, como dicen los brasileños, desmatamiento, o sea, la pérdida de bosque uh-huh. nativo en la Amazonía fue bestial, 4 millones de hectáreas. Tremendo. En 4 años. O sea, esto significa un daño ambiental después, que ¿cómo lo recuperas? No, y además hay que hilar toda esta discusión y toda esta agenda con el Congreso que se viene.
Y el Congreso Además. que está también buscando perfilar el propio Ejecutivo porque está trabajando a contrarreloj, hablando con los gobernadores, con los radicales, que ya los radicales pelucas, como se definían ellos, o sea que va construyendo pretende construir una mayoría que le sea absolutamente... Y está muy cerca. Está muy cerca. Está muy cerca de quedarse con la primera minoría, que es desplazar al PJ en este caso, o la denominación que tenga el PJ, y le faltaba un diputado. No sé si ahora ya tiene, y está yendo por los gobernadores, está yendo además con esta intención de ir como quebrando el bloque del PJ. Así que bueno, hay que estar atentos a cuál es la agenda que viene, porque en estos 2 años, con el decreto 7023, ya le sirvió de paraguas para hacer una cantidad de modificaciones, de desmantelamientos y demás. Después vino la ley bases, también una cantidad de avances que son retrocesos en realidad. Y un dato que mencionaba Gabriela y que está ahí como un fantasma, si se quiere, ¿no? Si mucho de esto que está apareciendo se viene planteando que son algunas de las medidas, algunos de los decretos son inconstitucionales, ¿dónde está el Poder Judicial? Bueno, hay 3 jueces supremos. Lorenzetti salió a hablar estos días, casi también cínicamente describiendo la situación del Poder Judicial, que estaba como casi que hostigado por las mayorías que buscan, que ven por los medios y que presionan por los medios a los jueces. Y también metiendo ahí cuña para la causa Cuadernos. Pero bueno, agenda legislativa, vayan mirando por qué otros temas vienen, reforma laboral, esto que vos decías, Miguel, lo de la ley, la modificación de la ley de educación. Algunos sindicatos docentes ya están advirtiendo que por lo que van son por los estatutos docentes, que son los convenios de los docentes, entre otros, ¿no? Entre otras cosas, me parece. Entre otras cosas, obviamente. Pero los sindicatos van mirando eso, a ver si es que también eso puede interpelar a un sector que lamentablemente en nuestra provincia y en muchas partes del país votó masivamente, acompañando a la Libertad Avanza. 16:29.